la inversión se contrajo un 15%, pero desde el equipo de Corfi Colombiana estamos convencidos de que esta tendencia se puede revertir y hay acciones muy de corto plazo que se pueden tomar. Si no hacemos nada para reactivar esa inversión, el país está asumiendo un riesgo muy alto de crecer, no solamente poco en el corto plazo, sino en el largo plazo, que es lo que nosotros los economistas llamamos crecimiento potencial. La importancia del mensaje de la inversión como semilla de ese crecimiento futuro, porque el país no puede tener como estrategia de crecimiento el gasto público. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas. Bienvenidos todos al podcast Hablemos de Economía, episodio número 9. En el día de hoy les queremos compartir nuestras impresiones frente a los resultados del PIB del primer trimestre. Conocimos los datos del DANE y queremos contarles un poco nuestras apreciaciones. Para ello está presente Julio Romero, director macro del equipo de investigaciones, Camila Orbegoso, directora sectorial y de sostenibilidad del equipo de investigaciones, con quien queremos analizar y compartirles nuestras impresiones de estos resultados. Para toda la audiencia y los que de pronto no vieron el dato, el resultado final que reportó el DANE fue un crecimiento en su serie original del 0,7% del PIB frente al primer trimestre del 2023, aunque la cifra y el dato que nosotros en particular más atención ponemos es a la serie desestacionalizada, es decir, aquella serie que le quita el efecto estacional, que su resultado fue 0,9% del PIB. Porque es relevante tomar o tener más como referencia el dato de la serie desestacionalizada. Este primer trimestre contamos con un día adicional en febrero y además contamos con una Semana Santa, lo cual hace que esta diferencia en particular en este trimestre sea relevante. Entonces, el dato de crecimiento observado fue del 0,9%. Y de hecho estaba muy en línea con nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones al comienzo de la semana era el 1,1%, que si no se hubiese corregido las series y los datos de enero y febrero, de hecho el resultado final hubiera sido 1,1%. Entonces creo que está como en línea con la expectativa que teníamos desde el equipo de Corfi Colombiana. Y creo que un poco el mensaje de fondo que quisiéramos dar son dos. Primero, y ya lo vamos a avisar con Julio y con Camila, esto demuestra una débil y heterogénea reactivación. Recordemos que el tercer trimestre del año pasado la economía se contrajo, el cuarto trimestre se expandió apenas un 0,3%, una serie corregida de 0,4%, por lo cual este primer trimestre de 0,9% es un débil reactivación, pero heterogénea en la medida que son unos sectores y unos temas en particular que no parecieran mantenerse en los otros 3 trimestres del año o que tienen retos hacia adelante. Entonces, primer mensaje está en línea con lo que estábamos pronosticando del equipo, una débil y heterogénea reactivación. Segundo mensaje, que creo que es importante para que la audiencia conozca. Lo cierto es, y ya Julio no lo va a confirmar, es que nosotros actualizamos los informes en proyecciones hace unas semanas, donde pusimos como titular la semilla del crecimiento está en riesgo, y esto refiriéndose al mal dato de inversión. Recordemos que el año pasado la inversión cayó cerca de un 25%, y lo que observamos en este primer trimestre es que se mantiene ese mensaje. La inversión cayó cerca de un 15% frente al año pasado. Ya Julio nos va a contar el detalle en temas de inversión, pero creo que el mensaje se mantiene. La semilla de crecimiento está en riesgo, y por lo cual intentaremos al final del podcast también dar como unos mensajes de qué se puede hacer, cómo se puede revertir este mensaje, esta tendencia que vemos no solamente desde el 23, sino que se confirma en el primer trimestre del año. Entonces, Julio, cuéntenos cómo vio el resultado desde el lado de la demanda, cuáles fueron los principales drivers de este resultado. César, un saludo a todos quienes nos oyen. Efectivamente, los datos de crecimiento del primer trimestre estuvieron relativamente alineados con lo que estábamos esperando. Me voy a referir a las series desestacionalizadas, que son las que nosotros revisamos y las que de hecho el Banco de la República y quienes toman decisiones de política económica pues revisan. Por el lado de la demanda tuvimos un panorama muy similar a lo que venimos viendo desde el año pasado. Voy a empezar hablando del foco que usted bien menciona,
es el tema de la inversión. La formación bruta de capital total se contrajo 14,6% en el primer trimestre de 2024. Esto estoy hablando de un crecimiento negativo en términos anuales. Recordemos que en 2023 ese mismo indicador de formación bruta de capital había caído 26% prácticamente. Entonces tenemos una caída respecto a niveles que ya eran negativos. Y aquí yo mencionaría lo siguiente, y ahorita Camila seguramente nos va a contar más en detalle el tema, pero dentro de la inversión están como dos componentes. Uno que tiene que ver con la construcción, tanto de infraestructura como de edificaciones. Y en ese caso lo que vimos es unas señales encontradas. Por un lado, edificaciones profundizando su caída, algo que no es sorpresa, ya lo sabíamos que iba a tener un desempeño flojo la parte de edificaciones. Y en el caso de obras civiles sí tuvimos una sorpresa positiva, con un crecimiento positivo por primera vez en varios trimestres. Pero la otra parte de la inversión, que es la diferente a construcción, está dando unas señales de pérdida de impulso. O sea, ya veníamos viendo que eso venía con una tendencia a la baja, pero en el primer trimestre vimos que el componente de inversión diferente a construcción ya pasó a terreno negativo, con la industria manufacturera por el lado de los sectores seguramente teniendo mucho que ver en ese mal desempeño de la inversión diferente a construcción. Y de nuevo, aquí el llamado es los datos del PIB, más allá de que estuvieron en línea con nuestra expectativa, yo creo que sí es un mensaje de alerta. O sea, este tipo de crecimientos, crecer 0,9%, si bien es un poco mejor que lo que habíamos visto en el cuarto trimestre, pues está lejos de lo que el país necesita para superar todos los retos que tiene en materia social. Y yo, Julio, me parece bueno, se puede compartir lo que en el informe de actualizaciones y proyecciones pusimos de cuál podría ser el potencial impacto de esos niveles tan bajos de inversión. Sí, es cierto. Nosotros lo que estamos diciendo es, en la medida que la economía tiene una tasa de inversión muy baja, es decir, la relación inversión a PIB, que en el primer trimestre cayó a 14,1%, que es uno de los niveles más bajos del siglo. Y cuando uno mira la inversión fija, también estamos hablando de los niveles más bajos, 17,2% del PIB. Si no hacemos nada para reactivar esa inversión, el país está asumiendo un riesgo muy alto de crecer, no solamente poco en el corto plazo, sino en el largo plazo, que es lo que nosotros los economistas llamamos crecimiento potencial. En el informe de proyecciones que sacamos a comienzos de abril, nosotros calculamos que con una tasa de inversión estancada en los niveles actuales, el país estaría en riesgo de crecer por debajo del 2,5% de forma permanente. Ese sería un crecimiento potencial bastante inferior al que tuvimos antes de la pandemia, y pues aquí el llamado es a que eso no tiene que ser así. Hay un llamado a actuar pronto y de forma contundente para generar esos incentivos a que la inversión en sectores claves que ya han sido locomotoras en el pasado se reactiven. Vuelvo al tema coyuntural, a los datos del PIB. Entonces ya hablé suficientemente amplio de inversión. Ahora voy a referirme al consumo de los hogares, que es alrededor del 70% del PIB cuando uno lo mira por el lado de la demanda. En ese caso vimos una contracción anual del 0,1% desde el 0,7% que también había caído en el cuarto trimestre, y aquí estamos viendo un ajuste fuerte del gasto de los hogares en un contexto en el que las tasas de interés pues están en niveles altos. Si bien han empezado a descender, pero todavía siguen en niveles altos. Los hogares todavía están en un proceso de desapalancamiento que está limitando su consumo, sobre todo de bienes durables. Y bueno, creo que en ese aspecto creo que no es una señal necesariamente negativa. Creo que pues era algo que se necesitaba y que ya se está reflejando en unas presiones desinflacionarias por el lado de la demanda. Por el lado del gobierno, el gasto del gobierno creció 0,9%, se desaceleró respecto al trimestre anterior, que había crecido 5,4%. Aquí estamos viendo pues que es un componente de la demanda que está impulsando positivamente el crecimiento. De hecho, por el lado sectorial, ahorita también Camila nos va a explicar ese sector que tiene que ver con administración pública, pues que está sucediendo allí. Pero pues eso está siendo, digamos, un efecto contracíclico en este momento de desaceleración. Cierro con la parte de exportaciones e importaciones. Voy a empezar por las importaciones, que son un espejo de la demanda interna. En la medida que la inversión y el consumo privado, que es el más grande, están teniendo ese desempeño tan débil, pues estamos demandando menos bienes y servicios del resto del mundo, y eso se refleja en una menor demanda por importaciones. Efectivamente, las importaciones cayeron 13,3% en el primer trimestre del año, habían caído 14% en el cuarto trimestre y 15% en todo el 2023. Entonces ahí se ve claramente una economía que está demandando menos debido a su debilidad. Y en el caso de las exportaciones, crecieron 2,4%, también se desaceleraron desde el 7,3% el cuarto trimestre.
en un contexto en el que la demanda mundial ha sido resiliente, ha tenido un desempeño mejor al que preveíamos, y los precios de nuestros productos de exportación pues han jugado a favor. Y de hecho es un mensaje con el que quiero cerrar aquí mi intervención inicial, y es: yo creo que más allá de la coyuntura que estamos teniendo de desaceleración, hay que pensar eso en cómo las condiciones afuera están generando unas oportunidades muy interesantes, y que países de la región lo están pudiendo aprovechar. Entonces yo creo que sí es un llamado a que si nos ponemos las pilas y logramos generar confianza y políticas sectoriales de reactivación, tenemos un potencial que aprovechar y reactivar esta economía. Gracias, Julio. Entonces usted lo que nos muestra es una foto donde el consumo, que pesa más del 70%, incluso se contrajo. Eso pues muy alineado, creo que no lo mencioné y vale la pena sacarlo, el tema del aumento del desempleo. Naturalmente esto afecta el consumo en los hogares, unas altas tasas de interés y por supuesto la incertidumbre, una inversión que sigue en terreno negativo, y como hemos venido destacando desde Corfi Colombiana, es tal vez el tema más relevante de la coyuntura actual, y un sector externo donde, bien lo hemos dicho, no está dejando el tren. Coyuntura externa favorable, donde no se ve que Colombia lo está aprovechando como creímos que lo podría hacer a comienzos del año. No sé, Camila, me imagino que el público está muy interesado en conocer ya esto a nivel sectorial. ¿Cómo fueron los mensajes desde los diferentes sectores, y cuáles crees tú que deberían ser como los temas más relevantes para tener presente? Gracias, César, y un saludo para todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Respecto a los resultados del primer trimestre, en términos sectoriales, como lo decía al inicio, César, hay como una lectura un poco agridulce. Si bien crecimos 0,9%, esa es casi la misma contribución que tuvo la administración pública. Sin esa contribución de la administración pública, prácticamente el crecimiento hubiese estado en cero. Entonces es importante precisamente esta parte del análisis que hacemos de entrar a ver cuáles fueron los sectores que determinaron este resultado, y cuál es la expectativa de que ese resultado se mantenga en los próximos trimestres, o que otros finalmente puedan comenzar a dejar de tener estos datos negativos y poder sacar un poco la cabeza hacia adelante. Después de la administración pública, que como lo decía ahorita, fue el sector que más creció, 5,6%, lleva además 3 trimestres creciendo por encima de 5%, con una aceleración muy marcada desde finales de 2022. Definitivamente pues aquí esto ha sido un poco un salvavidas para el crecimiento, pero lo que nosotros analizamos es cuál es la sostenibilidad de esa fuente de crecimiento. Eventualmente, y dados los riesgos y los desafíos de sostenibilidad fiscal que enfrenta el país en este momento, es difícil mantener estos ritmos de ejecución del gasto público hacia adelante, y aquí precisamente por la importancia del mensaje de la inversión como semilla de ese crecimiento futuro, porque el país no puede tener como estrategia de crecimiento el gasto público. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los otros sectores que son tan relevantes en términos de inversión, que lo decía ahorita Julio, el sector de construcción en sus dos ramas, edificaciones, viviendas sobre todo, en este país, que este sector tiene un peso muy importante, en particular BIS, con todas las conexiones que esto tiene además con política social, y por el otro lado la inversión en obras civiles y en infraestructura, tan relevante para la competitividad del país y ese crecimiento futuro. Pero además vemos con mucha preocupación lo que está pasando en particular con el sector de la industria, porque en la industria, desde los datos de inversión, vemos una contracción en la inversión en maquinaria y equipo del 10%. Es aquí donde vemos precisamente ese termómetro de lo que los industriales del país están previendo que van a ser sus ventas futuras, su crecimiento futuro, y una caída de la inversión de estas magnitudes, pues no es un buen augurio para esas perspectivas de crecimiento potencial, como lo decían ahorita. Además, la desaceleración de hecho de la industria fue una sorpresa negativa para nosotros, hay que decirlo, con un dato de 5% de caída al cierre de 2023, el último trimestre de 2023. Nosotros realmente esperábamos que este trimestre tuviera un poco de moderación en su caída, si bien no un crecimiento destacado, por lo menos que dejara de caer a estos ritmos. Y tristemente lo que vimos es que la industria se contrajo 5,9% otra vez en el primer trimestre de 2024. Esto pues es una cifra que nos sorprendió negativamente, como lo decía, y nos preocupa en particular, que lo vamos a revisar en nuestras proyecciones del año, sobre todo en ese sector, esta sorpresa negativa. En el caso del comercio, sí, afortunadamente vimos una leve moderación en esa caída, sigue contrayéndose desde -2 a 0,8,
pero igual sigue siendo una contracción, no estamos viendo un crecimiento y aquí siguen cayendo subsectores de la gran rama de comercio como hotelería y turismo y restaurantes. Este sector sobre todo nos sorprende ese dato negativo en la medida en que esperábamos que la Semana Santa, que caía en marzo, ayudara al dinamismo del sector, sobre todo por el festivo extra que tenía la semana, que en teoría debería haber movilizado un poco más el turismo, pero los malos resultados de hecho nos reflejan un poco como ese agotamiento del impulso de consumo de los hogares, aún con una coyuntura que propiciaba esa reactivación un poco del sector turismo y que seguramente lo esperaban muchas de las ciudades que tienen una alta dependencia turística, en particular en las ciudades de la costa del país, y eso no se dio. Y creo que es bueno, Camila, que le recuerdes al público que pues al final estos sectores que tú acabas de mencionar, industria, comercio, pesan cerca del 50% del PIB, ¿no? Del empleo, perdón. De industria, comercio y construcción, las tres ramas son el 50% del empleo del país, exactamente como lo dice César, y cerca del 40% del PIB. O sea, aquí entre estas tres que están en terreno contractivo en cero, estamos viendo prácticamente el balance de lo que está pasando en la mitad del país y además, siendo el 50% del empleo, esto es lo que precisamente nos lleva a reforzar esta visión de que los datos de empleo van a comenzar a ser un poco más malos progresivamente respecto a lo que hemos venido observando. Hasta hace unos meses el empleo había sido muy resiliente y eso había sido también otro salvavidas un poco de la economía nacional por la vía del consumo de los hogares, pero en la medida que los datos de empleo comiencen a ser aún más malos, pues esto entra a peligrar aún más. De pronto, no sé si quieres que profundice un poco más en los otros sectores o abrimos. Pues tal vez, no sé si Julio quiere complementar con algo como de sorpresas. ¿Hay alguna sorpresa que usted destacaría? Ya Camila habló de la industria, fue una sorpresa negativa. ¿Qué sorpresas creo que es lo que más le interesa al público de qué fue lo que nos sorprendió? Por supuesto que el pronóstico global, y lo mencionamos, estuvo alineado, pero sectorialmente e incluso por componentes de demanda, hay sorpresas que vale la pena enfatizar. Yo destacaría dos. En el caso minero energético, que venía teniendo crecimientos positivos. En el primer trimestre de este año cayó alrededor del 3% anual. Eso pues fue sorpresa, aunque no parece estar concentrado en petróleo, sino en carbón, pero de todas formas es un sector que venía contribuyendo positivo y ya pasó a negativo. Financiero también, otro sector que tuvo un desempeño negativo en el primer trimestre y que había resistido de forma importante. Y aquí mientras estaba hablando me acabo de acordar, dentro de construcción, creo que yo lo mencioné, pero pues vale la pena resaltarlo. Bueno que Obras Civiles por fin esté dando una luz al final del túnel, que ya estemos viendo algo de reactivación después de 2 años de un estancamiento, de un muy mal momento para ese subsector. Sí, yo creo que eso es bueno destacarlo, que si bien el panorama no parece positivo, y es un poco el mensaje que hemos venido destacando, pues si hay sectores, por ejemplo, Obras Civiles, que se mejoró y presentó un comportamiento positivo que nos sorprendió, y yo creo que eso es algo bueno. Seguramente la reactivación, por ejemplo, vimos en el último mes de ejecución de vías mejoró, posiblemente el destrabar varios cuellos de botella de obras de infraestructura están afectando, entonces yo creo que eso es algo positivo que vale la pena destacar. No sé, Camila, ¿qué otros sectores crees que se nos quedan por fuera que valdría la pena mencionar? En el lado positivo también nuevamente los datos muy buenos del sector agropecuario, que ya viene consolidando una tendencia muy, muy positiva desde el segundo semestre del año pasado y se reafirmó con un crecimiento de 5,5% en el primer trimestre. Este sector pues también es muy importante, sobre todo en empleo, 15% del empleo en el sector agropecuario. Sin duda es muy interesante lo que está pasando en el agro y aún en un contexto del fenómeno del Niño que sin duda ha supuesto bastantes retos para las cosechas de los cultivos en el país. Hay bastante expectativa en particular en el tema del café, aunque en marzo no fue un mes muy bueno. Enero y febrero sí lo fueron y ahí pues hay un potencial para que esto se siga manteniendo. Otro dato que fue positivo pero también tiene una lectura un poco agridulce es el tema del crecimiento del sector de servicios públicos, principalmente vía energía. Lo que está pasando aquí es que el sector energético nacional está respondiendo a la mayor demanda de energía y por eso al final producen más PIB, pero esto es simplemente una reacción a la mayor demanda de los hogares de energía
por el fenómeno del Niño, porque las temperaturas están más elevadas y hay más necesidad de refrigeración y de aires acondicionados, entre otros electrodomésticos que consumen más energía, pero tristemente vemos es que la demanda de energía de la industria pues sí se está contrayendo y no es señal eso de una reactivación, por ejemplo, de estos sectores, y eso ha permanecido en abril y mayo, lo cual no es un buen augurio de lo que está pasando en el segundo trimestre de este año. Y en otra sorpresa relativamente negativa en el sector de minas y canteras o de hidrocarburos, de pronto más conocido de esta manera, tuvimos una contracción de 1,5%, a pesar de que la producción de petróleo, que para que los oyentes sepan determina casi el 80% de este sector, se mantuvo estable. Tuvimos una caída en otros productos de la minería colombiana como oro, plata, carbón, y pues acá también hay un tema de lo que eso implica en términos de exportaciones, de ingresos de divisas al país, y aquí hay que entrar a revisar qué puede estar pasando. Por último, me gustaría destacar lo que ocurrió con el sector de entretenimiento y recreación, que es un sector que venía creciendo pues a unas tasas muy elevadas en 2022, alrededor del 30%, por encima del 30%. Sin duda, como toda la economía tuvo una desaceleración muy fuerte, el último trimestre de 2023 fue una caída ya de 1,6%, que generaba un parte de tranquilidad respecto al tema inflacionario, porque la inflación de servicios ha sido de las más inerciales o reticentes a esa moderación que espera el Banco de la República que ocurra, y vemos un repunte. Pasamos de una caída de 1,6 a un crecimiento de 5,2% en el primer trimestre de este año. Aquí, nuevamente, esto fue una sorpresa. Hay que entrar a revisar qué puede estar ocurriendo en este sector y si esto es sostenible en los otros trimestres. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que entonces nos quedamos con ese mensaje, sorpresas positivas, el sector agropecuario, obras civiles muy relevante, y también el sector de energía y gas y el de actividades de entretenimiento. Creo que son las sorpresas positivas que hemos visto. Sorpresas a la baja, el sector construcción siguió en terreno negativo. La industria, realmente esto sí está siendo un tema de gran relevancia, porque si no esperamos ese mal desempeño que presentó en el primer trimestre. Y además de eso, pues vemos que si bien la administración pública mantiene como una tendencia positiva, no vemos que sea permanente para lo corrido el año. Pues yo creo que ya para cerrar, de pronto un poco no nos gustaría dejar este podcast sin dejar un mensaje positivo. Hay maneras de revertir esta tendencia. En particular, como bien dijimos, la inversión se contrajo un 15%, pero desde el equipo de Corfo Colombiana estamos convencidos de que esta tendencia se puede revertir, y hay acciones muy de corto plazo que se pueden tomar, y ya nos van a ayudar Camila y Julio a abordar esos temas. Yo creo que el mensaje que cerraríamos es: hay razones para creer que esto se puede revertir, pero sí requiere decisiones audaces y prontas por parte pues del gobierno nacional y también de los agentes. Yo primero, y el mensaje que les daría serían como hay tres áreas donde a mí Camila y Julio me van a ayudar en cada uno de ellos, donde nos podemos enfocar. El primero, muy importante, infraestructura y construcción. Yo creo que la receta está inventada. Se requieren algunos temas puntuales que ya Camila nos va a explicar, que pueden ayudar a revertir estos sectores, además que tienen hartos encadenamientos en la actividad productiva que seguramente pueden ser reactivadores en el corto plazo. Segundo, hay una agenda público-privada que puede ser implementada prontamente. Hay unos temas del sector privado, unos reclamos que ya en eventos pasados y en gobiernos pasados, digamos que se ha hecho una agenda de reactivación. Uno le puede permitir destrabarse cuellos de botella que puede estar sintiendo el sector privado. Muchos de ustedes, por ejemplo, han sufrido los problemas del INVIMA y ese tipo de agencias que de pronto algunos demoras en proceso puede afectar en gran medida la inversión. Y un tercer tema donde me gustaría que Julio nos ayudara destacándolo, pues claramente es la confianza. Yo creo que sin confianza y sin unas señales claras de certidumbre va a ser difícil que se reactive esta actividad económica, y me gustaría en particular que Julio cerrara con los temas muy relevantes para este tema de confianza, que es política monetaria y el tema fiscal. Entonces, no sé, Camila, si quieres empezar con el tema de infraestructura y construcción, y ya le damos paso para cerrar a Julio al tema que es muy relevante de confianza, que es política monetaria y política fiscal. Sí, efectivamente, respecto a las estrategias de reactivación, como lo decía ahorita César, la receta está un poco inventada en el tema de la construcción, sobre todo de viviendas. Esta ha sido una herramienta que hemos utilizado durante décadas ya en el país como un jalonador de muchos otros sectores por los encadenamientos que tienen con industria sobre todo, y dada la coyuntura del sector industrial, pues
cómo ignorar el papel que podría tener el sector construcción en este segmento. De hecho, cuando uno ve en el comité detallado del PIB, lo que más cae en industria es todos los insumos para construcción y también para el sector automotor, que además tuvimos una noticia negativa en ese aspecto en los últimos meses en el cierre de la planta de Colmotores, pero a esto está golpeando de forma directa al sector industrial, la construcción y algunos otros segmentos de la misma fabricación industrial que no vamos a entrar a detallar. Y aquí vemos de forma muy positiva sobre todo las iniciativas que están teniendo los gobiernos locales, las alcaldías. La alcaldía de Bogotá ya hizo los anuncios respectivos, Medellín, Cali, vemos que se están movilizando recursos para el sector construcción, que junto con lo que tenga planteado el Ministerio de Vivienda a nivel nacional y con una estrategia adecuada de concurrencia con otros recursos, como por ejemplo los de cajas de compensación, se puede permitir apalancar una reactivación más clara y pronta de la construcción de vivienda en el país, que tenga un impacto sobre todo para las cifras de crecimiento de 2025. Aquí este sector pues tiene unos ciclos de comercialización, de lanzamiento de los proyectos y demás, pero tomando las acciones adecuadas en el momento adecuado, creemos que esto puede dar unos buenos réditos, sobre todo empezando el 2025. Y en el caso de los proyectos de infraestructura que estaban en curso y fueron detenidos o que ya están listos para ser ejecutados, la clave que hemos dicho sin duda es tratar de, con una gestión y una coordinación adecuada entre el gobierno nacional y los privados, destrabar estos proyectos, sea cual sea el caso, sea temas de licencias ambientales, de gestión social, de tiempos adicionales que a veces de pronto son un poco excesivos en los distintos trámites de las agencias nacionales, recortarlos en la medida en que sea posible para tener un impacto directo en empleo y en PIB, es lo que deberíamos estar planteándonos como país en este momento. Bueno, respecto al tema de confianza que menciona César, yo tendría el siguiente comentario. Y está atado no solamente a lo fiscal, sino también a la política monetaria. No solamente en este momento, desde hace varios meses, ante la debilidad del crecimiento económico, pues se ha hecho evidente que se necesitan unas tasas de interés más bajas y se ha hecho un llamado en algunos sectores para que el Banco de la República baje sus tasas de forma más rápida. Sin embargo, cuando uno como economista sabe que las tasas de interés que más terminan siendo importantes para reactivar la economía no son las de corto plazo, que es las que controla directamente el Banco de la República, sino las de largo plazo. Y las tasas de interés de largo plazo en un país dependen, por supuesto, de la tasa de política monetaria, pero también de otros factores, entre los cuales está pues algo que uno podría agrupar como la prima de riesgo. Entre más desconfianza haya, entre más incertidumbre haya en términos regulatorios, en términos del manejo de la política fiscal, pues más prima de riesgo se va a capturar en esas tasas de largo plazo y por lo tanto va a ser más difícil que las tasas de préstamos comerciales, de créditos comerciales, de créditos hipotecarios, que son las que al final terminan afectando la inversión y el consumo, pues puedan incorporar los recortes de la tasa del Banco de la República. Entonces un llamado es también a que de forma transversal entendamos que el mejor camino para recuperar la economía es generando unas condiciones favorables para invertir a través de estabilidad en las reglas de juego y unos mensajes de responsabilidad que ratifiquen el manejo responsable en la política fiscal, que es un tema clave este año precisamente, cómo el gobierno va a realizar el ajuste fiscal para poder cumplir con la regla fiscal. Listo, ¿no? Pues a toda la audiencia, muchas gracias por oírnos. Como siempre, comentaros muy bienvenidos desde el equipo de investigaciones. Estamos convencidos que es un espacio para transmitirle a todos ustedes los datos y los análisis que hemos hecho desde el equipo. Esperamos que se lo vean de útil y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.